Amigos de Zona Informa, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Queremos aprovechar el espacio para enviarle un saludo a nuestra amiga Loren Vargas Austria, que hoy está cumpliendo años. Tenemos un programa muy interesante el día de hoy. Vamos a hablar sobre las sociedades igualitarias y tenemos con nosotros a un invitado de Zona Informa que siempre nos ha compartido sus conocimientos y sus opiniones, sus puntos de vista tan enriquecedores. Él es el profesor Daniel Méndez Vivianco. Neftalí, estimado, es un gusto volver a estar aquí en el programa y pues me siento complacido de entrar en contacto con el auditorio que ustedes tienen y lo mismo saludo, porque no es menos en la estima, a mi querido amigo Omar Guerra, que se encarga de la producción y de todas estas cuestiones operativas y técnicas propio de la sociedad moderna y posmoderna en la que nos movemos. Claro, ¿no? Además, siempre él innovando. Tenemos esta nueva época donde ya estamos trabajando con una nueva escenografía. Gracias, mi estimado Omar Guerra, de veras que me olvidaba comentarlo, pero él es siempre la mano que mece la cuna en este espacio. ¿Dónde he oído esa frase? Eso, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar en materia. Vamos a traer en materia, mi estimado profesor. Díganos, ¿cómo ha venido evolucionando este concepto de las sociedades igualitarias? Bueno, mira, en primer término, yo entraría con esta situación y el público estará de acuerdo conmigo. Hablar de estos temas nos lleva a una frase popular que dice que hablar de sexo, política, deporte, por ejemplo, religión, es siempre complicado, es complejo y es difícil unificar criterios. Pero en ese sentido, lo que tenemos que hablar y a lo que hemos sido convocados las sociedades igualitarias y los matrimonios igualitarios es porque se deriva de eso y porque también ha ido evolucionando, como tú empleabas el calificativo, de estos movimientos y de estos planteamientos. Las sociedades de convivencia fueron las primeras figuras conceptuales y jurídicas que emanan de esos planteamientos de los movimientos sociales de liberación sexual. Me estoy refiriendo a la comunidad LGBT, la comunidad lésbico-gay, la comunidad homosexual, que abarca a lesbianas y gays, que abarca también a los bisexuales, a los transgénero, y también contempla la diversidad sexual. Fue la primera figura que se empezó a emplear jurídica. Hagamos un poquito de historia y recordemos que es en la Ciudad de México, en aquel momento el Distrito Federal, donde se da a conocer una noticia que impacta. Se presentan ante las autoridades del juzgado de allá y con un reconocimiento también del Ministerio Público, una pareja muy famosa, encabezados ellos, me estoy refiriendo al dramaturgo Emilio Carballido y a su pareja Héctor Herrera, el exponente de la danza en nuestro país, porque solicitaron al juez que les reconociera su unión legalmente constituida. Y a partir de esos momentos empieza esa lucha a reflejarse más en los medios de comunicación sobre lo que han estado planteando los movimientos de la diversidad sexual en esta lucha por reivindicar sus derechos. ¿Por qué ha sido tan mal vista esta conducta que al final de cuentas es de cada individuo? ¿Cuál es su opinión? Ha sido mal vista porque intervienen los prejuicios, los atavismos, los escrúpulos, pues de una sociedad en la que se mueve nuestro país, y también no nada más es excepción en nuestro país, una sociedad con un arraigo fuertemente machista, en el que intervienen los credos religiosos que hacen sus planteamientos y a donde tan solo una figura jurídica como la heterosexualidad, fíjense bien, lo digo así,
tan solo una figura jurídica, ha tenido una imposición, porque me parece interesante comentarlo aquí contigo, Neftalí, que no hay que perder de vista en aras del conocimiento y los fundamentos que deben darse, de que no podemos hablar de un pensamiento único, no se puede imponer el pensamiento único, porque sería regresar a características como de la Edad Media, el medievo, sino que hoy más que nunca la sociedad global en la que nos estamos moviendo, pues nos invita a romper las fronteras. Es una de las características fundamentales de la sociedad global, romper las fronteras. No solo comerciales. No solo también comerciales. Ideológicas, implica todo porque viene aparejado al romper las fronteras la sociedad del conocimiento. Adviene la sociedad del conocimiento. Y la sociedad del conocimiento en su naturaleza es amplitud. ¿Qué papel ha jugado la Iglesia Católica, que ha sido la que, por lo menos en México, tiene una mayor penetración en la sociedad? ¿Ha jugado algún papel también restrictivo en cuanto a esta manera de ver? Desde luego, ¿no? Es con lo que ha habido más confrontación de las comunidades y los movimientos de la diversidad sexual. Porque la Iglesia Católica en su jerarquía, miren, sí es cierto que apela a fundamentos doctrinales, pero como se hacen los señalamientos de los movimientos de la diversidad sexual, que así como hay esas partes doctrinales, no está dada la última palabra. Y luego, vuelvo a la figura de los planteamientos de los movimientos de la diversidad sexual, pues hay señalamientos muy fuertes, como cuando dicen estos movimientos: ¿con qué autoridad moral se erige la Iglesia Católica en su jerarquía para evitar que se den estos reconocimientos jurídicos sobre las sociedades igualitarias y los matrimonios igualitarios, si estamos viendo al interior de sus jerarquías grandes problemas como el asunto de los pederastas? Entonces es ahí donde se traba la discusión. Decía un amigo sacerdote, hace poco platicando con él, y que es un sacerdote con una apertura de pensamiento, pues que a mí me llama la atención, y que diferente a lo que conocemos, y que por eso me precio de ser su amigo. Me decía: ¿sabes qué, Daniel? Te digo una cosa, la Iglesia Católica no va a cambiar su postura. Entonces la contestación que yo le di fue: bueno, pues no va a cambiar la postura, entonces esto se va a seguir tensionando, se va a seguir recrudeciendo. Y otra de las cosas, los movimientos de la diversidad sexual no van a cambiar sus posturas. Parece ser que el punto nodal donde se traba la discusión es el concepto de matrimonios igualitarios. ¿Qué es un matrimonio? ¿Es cierto que viene de matriz? Bueno, la idea. A ver, primero vamos al concepto, analizándolo etimológicamente. Viene del latín matrimonium, que significa unión, que significa enlace. Pero existe también una acepción antigua. Si nosotros vamos desbaratando gramaticalmente la palabra matrimonio, el prefijo matrix, hace alusión a la maternidad. Hay un libro que me gusta utilizar, que tiene fuertes auxilios didácticos, pedagógicos, y que fue editado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, donde aparece la palabra matrimonio, y ya allí es acompañado por un dibujo. El dibujo como recurso didáctico para que se dé el aprendizaje más eficazmente. ¿Y qué dibujo acompaña al concepto de matrimonio? Lo acompaña el dibujo de una mamá, es decir, el dibujo de una mujer que está embarazada, que está a punto de dar a luz. Y por tal motivo, matrimonio en esa acepción estaría hablándonos de maternidad. Es ahí donde se traba la discusión, o al menos lo que han dicho los de la jerarquía católica, que si cambiaran ese concepto,
hacías al inicio de esta intervención, de esta entrevista, la pregunta, ¿los conceptos han ido evolucionando? Pues sí, se ha ido evolucionando de sociedades de convivencia, uniones gays, hasta llegar a lo de los matrimonios igualitarios. Pero lo que pasa aquí es algo interesante. ¿Qué es lo que alegan los movimientos de la diversidad sexual? Que pues parece que no va a cambiar esa postura, porque ya manifestaron ejemplos como el de Argentina, países como el de Argentina, en donde ya se reconoció el asunto de los matrimonios igualitarios. Los investigadores de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, están hablándonos de que al menos ya en 10 estados de la República hay este reconocimiento, y que también hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia. Profesor, regálanos un segundo, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Estamos hablando sobre las sociedades de convivencia. Con mucho gusto.